Asomando viene el sol por ahí y asimismo entonces recargas importantes para este día. Este día ya es lunes 18 de noviembre, así que les queremos saludar de manera efusiva y darles la bienvenida al programa Enfoque Matinal. Aquí está el equipo, Nelson Rodríguez, Pablo Macchini. Caballeros, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Renovados? Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Feliz lunes, buenos días. Aquí estamos. Las incertidumbres son las mismas. Así que vamos a ver qué hacemos, qué comentamos, salvo dos o tres cositas que yo creo que especialmente hay que destacar porque se está jugando con la paciencia de un pueblo sumamente pacífico. Pero de eso vamos a hablar después que el señor Rodríguez exprese sus saludos y me imagino que reconocerá la gloria del Licey, que siempre gana. Pero es que eres tremendo, ¿eh? Bueno, estamos Cambiemos iniciando de el tema. programa de manera fresca. Hay que hacer país, hoy hay demasiadas cosas pendientes en esta agenda nacional. De la noticia falsa, entonces él ha estudiado eso, él ha estado en ese tema, lo ha traído aquí varias veces. ¿Viste cómo te dio duro? El saludo, señores, y comienzo reconociéndole a la gente de Quiéreme Como Soy. Esa actividad ya en ese evento se institucionalizó una causa noble y justa, que tiene de grande, que congrega a mucha gente de manera voluntaria. Ahí no hay dieta, sobrecitos, submarinos, nada de eso. Un esfuerzo voluntario por una causa muy justa. Ya eso está institucionalizado. Ellos dicen que terminó la temporada de cariño. Vamos a seguir dándole cariño a la gente por lo que resta del año. Un par de titulares. Antes de salirte de ahí, Nelson, sí, permíteme destacar que solo 2 eventos en este país han conseguido, en un espíritu solidario, chulo, desigual e igual en el sentido de que los grandes y los de abajo se unen en un ambiente en el que todos se convierten en un mismo producto. Gente que va ahí en el buen ánimo de intercambiar su emoción, sus recursos, inclusive su realidad. Ricos y pobres y en esta naturaleza, eso solo lo consigue la pelota y Quiéreme Como Soy. Así es. Junta todo el mundo ahí en una chulería de ambiente que de forma igual y desigual unifica. Vamos a echar un vistazo aparte de la agenda del día. Hoy hay una actividad a las 9:30 en la Cancillería Dominicana, que probablemente cuando usted ve la invitación, es un evento normal. Dice, el canciller Miguel Vargas invita al acto de donación de autobuses al Ministerio de Relaciones Exteriores de parte de la Embajada de la República Popular China en República Dominicana. Eso tiene su rapa, su sustrato, y de seguro ocasiona bembita del lado del litoral estadounidense. En este momento, en esta coyuntura, China dona autobuses al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería Dominicana. Usted dirá, eso no tiene nada de malo, países que tienen vínculos diplomáticos desde hace más de un año, pero el televidente común sabe a qué me estoy refiriendo. Habrá bembita. China donará autobuses al Ministerio de Relaciones Exteriores. Estuve tratando de indagar, y si es la cantidad de autobuses que me dijeron, no merece un acto de tanta envergadura. A lo mejor debió decirle Miguel al jefe de transportación de la Cancillería, vaya usted y busque esos autobuses. Pero vamos a ver cuál es la cantidad, aunque lo que importa aquí es el hecho concreto de cositas que no simpatizan mucho a los Estados Unidos. Entonces, ahí está eso a las 9:30. También a las 9:30, Alfonso Rodríguez, cineasta, va a anunciar su apoyo a la candidatura de Luis Abinader. Dice la invitación de Jorgito. Jorgito es el encargado de prensa. Invita rueda de prensa de Luis Abinader y el director de cine Alfonso Rodríguez, pero él puso en minúscula eso de director de cine. No vaya la gente a pensar que no. Director de cine Alfonso Rodríguez en minúscula. Lo menciono como parte de la agenda porque Alfonso habló muy alto, habló en tono alto, con un discurso antisistema que parece tendrá que esperar, porque como decía Rodriguito,
la vida sigue su agitado curso. Y hoy lunes, 18 de noviembre, vence el plazo para que los partidos depositen en la Junta Central Electoral sus alianzas y coaliciones. Eso tiene su importancia porque, a pesar de que ya de antemano se sabe quién se alió con quién, ya eso se va a ir a formalizar a la Junta Central Electoral. De entrada, solo esas 3 informaciones. Más adelante diré algo, Maquini, de la integración de Danilo a la campaña de Gonzalo en La Vega, tan temprano como para dar una idea de su interés personal y la del gobierno. Pero no quiere seguir por ahí, porque ya presentó los trailers. No, si usted me deja. No, oye, no. Mira, no, gracias. Éntrele, por favor. La integración de Danilo dice alguna cosa. Se presta a variadas lecturas. La mía es que él sabe de la importancia del evento de febrero, la importancia de esas elecciones municipales, de salir bien librado, y probablemente esté sumamente interesado en apuntalar desde temprano la candidatura y figura de Gonzalo Castillo. En el acto de ayer en La Vega se presentaron, le hablan de juramentación. Me parece que es una figura un poquito simbólica, aunque Ventura Camejo juramentó a los candidatos a alcalde y a regidores. Fueron presentados los que van a postular por la alcaldía y por la regiduría de La Vega por el PLD. Estuvo el presidente del comité municipal, el senador, que ha estado disgustado en los últimos días. Entonces, prestenle atención al hecho de que el presidente Danilo Medina se haya incorporado tan temprano, tan rápido a la campaña electoral. Por suerte que no dejó de hacer su habitual y dominical visita sorpresa y estuvo por los predios del Licey al Medio. Entonces, Danilo en campaña bastante temprano, luego del endoso el sábado a la candidatura de Gonzalo de 2 nuevos apoyos, aunque consabido. Amable Aristi Castro y su Partido Liberal Reformista apoya la candidatura de Gonzalo, esa inteligencia natural de Amable, y también los reformistas balagueristas que están en el gobierno apoyan la candidatura de Gonzalo. Maña fuera, diría el dominicano, porque la mayoría que ustedes ven ahí son funcionarios encabezados por Modesto Guzmán, el director de correo del Impostón. Entonces, Gonzalo suma 2 apoyos con la misma característica. En el fin de semana, también Abinader sumó un nuevo aliado, el Frente Amplio de Fidel Santana. Se incorporó ayer. No vi, insisto en ese tema, los términos del acuerdo, aunque Abinader dijo 2 cosas. Una que Fidel nos tendrá que aclarar. Dice Abinader que hay acuerdos mínimos y acuerdos máximos. Que los acuerdos mínimos son Conjunto Podemos, el BIS, esa gente, porque es para sacar al poder, sacar al PLD del poder, pero que los acuerdos máximos son con el Partido Humanista, con Dominicanos con el Cambio y con el Frente Amplio. Pero, qué bueno acomodarlo así. Mira cómo define Abinader qué es un acuerdo máximo, por eso que yo digo, o que Fidel define si se fusionó con el PRM. Dice Abinader, acuerdos máximos, como el que tiene con esa organización política, o sea, con el Frente Amplio, donde se comparten iguales principios, una visión conjunta una visión conjunta de futuro y valores para la construcción de un nuevo gobierno. Yo no creo que los principios del PRM y la Fuerza del Pueblo y el Frente Amplio sean lo mismo, ni tampoco que tenga una visión conjunta del futuro y de los valores de la patria. Yo incluso vi que el Frente Amplio defiende con ardor a Evo Morales, denuncia que en Bolivia hubo un golpe de Estado
y pide su inmediata restauración en el poder. Pregúntenle a Abinader qué opina él de lo que ocurrió en Bolivia. Entonces, ahí está. Se abrieron los partidores temprano, los candidatos presidenciales siguen monopolizando, ahí habrá que corregir un poco. Por ejemplo, Danilo se robó el show ayer en La Vega, pero Danilo ni candidato siquiera es, y se aupó mucho a Gonzalo, cuando lo que está a la orden del día es febrero, lo mismo diría yo de las otras formaciones políticas. Entonces esperemos hoy el depósito de las alianzas y de las coaliciones en la Junta Central Electoral. Esperemos cómo maneja la Junta lo que yo diría la canana que le ha tirado el Tribunal Constitucional. Un experto dirá, no, eso es un procedimiento jurídico normal, legal, pero el Tribunal Constitucional le pidió a la Junta que se pronuncie con el asunto de la precandidatura y la aplicación de su reglamento, una interpretación de los artículos 149, numeral 4 de la ley de partido y el 134 del régimen electoral. Digo que una canana, porque inteligentemente el presidente de la Junta dijo, yo me voy a pronunciar sobre eso al final del plazo. Hay un plazo final que es el 3 de marzo para la inscripción de la candidatura, pero la Junta también tiene que pronunciarse rápidamente en 5 días de lo que hizo el Partido Reformista encabezando un grupo de partidos el viernes, que inscribió la candidatura de Leonel Fernández. Es decir, que esta semana habrá acontecimientos interesantes del marco jurídico electoral, vamos a llamarle así, en medio de una campaña que arrancó temprano y también arrancó en grande. Bueno, lo cierto es que esto de que los tropezones hacen levantar los pies no es solo un dicho popular, sino una expresión de la sabiduría popular fruto de las experiencias. Precisamente esto que está ocurriendo en torno al PRD, al PRM, tiene que ver con aprender de errores. Así como uno le decía al PLD, si se dividen sin unidad no hay victoria. Si se dividen, las posibilidades de que salgan del poder o pierdan el Congreso son altísimas. Y así parece ser, porque se dividieron. Pero con el PRM ocurría igual. Más de uno se lo dijo, no solamente uno. Sin un gran frente opositor no hay posibilidades de sacar del poder a un partido que tiene 20 años en el gobierno y que tiene una estructura partidaria, tiene una política social a la cual está atada por lo menos el 20-22% de los que tienen derecho a votar. Entonces, esto es lo que explica esta alianza, como signa la historia, macos y cacatas, sí, como en España la gran transición del 78 reunió a Carrillo con Manuel Fraga, al secretario general del Partido Comunista con Manuel Fraga, ministro de Franco, y otros excesos. Pero cuidado, que en Chile se salió de Pinochet y parcialmente, porque luego fue que se logró totalmente, porque recuerden que Pinochet sale de la presidencia y queda como senador vitalicio del Congreso chileno. Ahora, para lograr eso, tuvieron que reunirse los socialdemócratas, la izquierda, con los democristianos, que incluía los que habían propiciado el derrocamiento de Allende y con el derrocamiento, el genocidio que cometió Allende en esos 17 años. Entonces, tal parece que el PLD fue el que no entendió que la división podría ser la derrota. Quien lo está entendiendo es el PRM, en esto de que sin un gran frente patriótico o no patriótico o nacional u opositor, ellos no tienen ninguna posibilidad. Ya las lecturas éticas y morales son otra cosa, sumamente difícil, porque el jueguito de buenos y malos, de corruptos y serios, en términos de partidos, es prácticamente imposible, porque aquí, como ocurre en las grandes familias, siempre alguien ha metido la pata. En el PLD, en el todo partido, y más si ha sido partido de gobierno,
hay impresentables corruptos, no porque haya una sentencia, porque aquí la impunidad es casi absoluta, pero sí por la auditoría visual que uno siempre cita. Pero miren, ayer se celebró, bueno, Quiéreme como soy, que es un poema a la solidaridad que uno todos los años, dale que te pego, qué cosa tan hermosa de crear amor desde el dolor. Eso lo hemos celebrado desde hace mucho tiempo. Pero también ayer se celebró el convite Banilejo. Entonces ayer, mientras Baní estaba reunido como la familia que determinó que era don Eugenio María de Hostos, que quiso entrañablemente a la comarca banileja, uno comenzó a revisar las cosas, ¿no? las informaciones. Y hasta el obispo Masalles ha soltado su grito de alerta. ¿Qué pasa con las dunas? Aquí no hay gobierno, Fuerzas Armadas, Embajada Americana, el diablo y su hermano, para evitar que las dunas sigan desapareciendo. Y hay fotos, hay videos. Cada cierto tiempo el listín habla de eso, nosotros hablamos de esto en CDN, en Sol, en Colorvisión, Luisín Mejía lo dice y vuelve y lo dice en Hoy Mismo. Yo creo que hasta en el Comité Olímpico Internacional habla Luisín de eso. O sea, nosotros tenemos el Comité Central del Amor Banilejo y dale que te pego, y pasan los años y llega la denuncia, pero aquí no hay gobierno, Fuerzas Armadas, el diablo, la Embajada Americana, lo que ustedes quieran. O sea, la Unión Europea, quien ustedes quieran. Y se sigue destruyendo las dunas. Ahora, yo estoy seguro que el día que el pueblo de Baní llegue a un nivel de desesperación, que agarre uno de esos camiones y los queme, entonces aparecerá la Policía Nacional a intentar hacer una investigación para determinar quiénes son los responsables de ese acto terrorista. Ahora, ¿qué provocó ese acto terrorista el día que ocurra? Décadas y décadas de impunidad absoluta. Y cuidado, que en ese negocio de robarle, de destruir las dunas, no están las familias, no está el CONEP, no está la Iglesia Católica, sino todo lo contrario. No está la embajada, sino todo lo contrario. O sea que los poderes fácticos ante los cuales tradicionalmente los gobiernos, por un asunto de gobernabilidad, de sobrevivir, se pliegan muchas veces, no se están beneficiando de esto de sacar arena. Son unos impresentables riquitos de M. Entonces, ¿quién le explica a Baní? O sea, ¿de qué manera usted me explica que no haya gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, que deberían cerrarlo? Que no haya policía, no haya fuerza, lo que ustedes quieran. O sea, ¿qué tiene que hacer el pueblo decente y trabajador de Baní para que no sigan destruyendo las dunas? Yo me lo pregunto. Porque con las dunas está pasando como aquel señor que lo insulta a usted, le raya el vehículo, le tira un paño asqueroso en la cara, y cuando usted le reclama, le tira una bofetada y usted le da un tiro, entonces la justicia quiere meterlo preso, en vez de hacerle un homenaje y un busto allá en el Palacio Nacional. Entonces uno lo que quiere decir a las autoridades competentes y sobre todo a las incompetentes, ¿qué tiene? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? O sea, la Santa Iglesia Católica, el obispo, quien representa a la iglesia en Baní, se para en dos patas y grita. Bueno, pero el CONEP también protesta por esto, la embajada está... Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué poder tienen estos delincuentes? Y si esto es grave, entonces uno se encuentra con que ahora, en el año 2016, en la bahía de Ocoa, se dio un permiso, la bahía de Palmar de Ocoa, en esa área, ¿no? Se dio un permiso por razones tácticas, dice, para que un barco cisterna de gas supliera la refinería de Pueblo Viejo. Eso fue una situación de crisis, una decisión estratégica porque había que solucionar un problema. 2016. Bueno, vamos por el 19, vamos al 20 y la bahía se sigue contaminando. La denuncia se hace.
la semana pasada estuvieron en el listín hablando de esto. Hay un parque, el Francisco Alberto Camaño de Ño, que la existencia, en la medida en que hay un parque nacional, automáticamente está prohibido esta práctica. Pero esta práctica tiene 3 años y no hay gobierno, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el diablo y su hermano, que detenga esto. Entonces yo vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué nos está pasando como país? Porque primero comenzamos con que los poderes fácticos tú no puedes tocarlos por un asunto de gobernabilidad. Vaya vaina, ¿no? Pues no, que eso afecta a un sector poderoso. Pero ya, esta empresa no es de los Vicini, ni de los Corripios, ni de los Richet, ni de los Grullón. Yo no sé qué empresa del caray es, pero esa que está. No, es un riquito, seguro distribuye un dinerito, una vaina. O sea, ¿qué nos está pasando como país? O sea, ¿qué está ocurriendo? Que aquí la ley es una vaina que está allá para usted aplicársela según a la gente débil que no le puede hacer daño a la popularidad de un gobierno. Entonces, así es como precisamente ocurren las desgracias, porque yo quiero ver dónde va a estar, qué va a decir la seguridad del Estado, la policía, el gobierno, el diablo y su hermano, qué va a decir el día en que un grupo de vanilejos queme 3 camiones. Entonces, habrá que buscar a los culpables. Pónganle una comilla del tamaño de CDN a eso de culpables. Entonces, uno sigue en esto. Menos mal que hoy es el aniversario del nacimiento del generalísimo Máximo Gómez. El más internacional, el más reconocido. Erróneamente se le llamó el Napoleón de las guerrillas, pero eso no le hace justicia porque Máximo Gómez, el generalísimo Máximo Gómez, nunca perdió una batalla ni una escaramuza. Nunca tuvo Waterloo, Máximo Gómez. Entonces, bueno, estamos reconociendo a no solamente el dominicano, el latinoamericano junto con Bolívar, o sea, está en la trilogía de Bolívar, con una diferencia sobre Bolívar o Napoleón, que fue la manera en que el desprendimiento de este señor, que se le ofreció todo en Cuba y le dijo al final, en toda la gloria de ser el libertador de Cuba, con Maceo como asistente. Ay, oiga usted el tipo de hombre que usted tiene que ser para que Antonio Maceo fuera su asistente. Entonces, ese es el más internacionalista de los dominicanos. Tiene sobre Bolívar y Napoleón el desinterés por el poder político. Y cierro quizás recordando, tuvo que ser Martí quien pronunciara aquella frase de que vengo a pedirle, general, que se sume a la lucha, que sea el jefe militar de esta lucha por la liberación de Cuba, aunque sé que solo puedo ofrecerle poco más que la ingratitud probable de los hombres. Eso le dijo Martí a Máximo Gómez. Y efectivamente lo único que se le cumplió en la vida de Máximo Gómez, además de la gloria de la historia, fueron esas palabras. Entonces hoy, que es el aniversario de Máximo Gómez, quería rescatar eso, decir que él no era el Napoleón de las guerrillas, le estaba por encima de Napoleón, porque él nunca perdió ni una escaramuza, y a diferencia de Bolívar y de Napoleón, nunca lo sedujo el poder político. Se le ofreció desde la presidencia para abajo todo lo que ustedes puedan imaginar. Entonces, qué grande. Pasarán los años y no solo Cuba, Dominicana y el continente americano habrá de reconocer a ese hombre cuyas estrategias militares todavía se estudian en las principales escuelas militares del mundo. Llegó el invitado, el doctor Rodríguez Huerta está por ahí, pero déjeme decir 2 cositas. Antes de la pausa, saludar a nuestro asiduo televidente Miguel García, dominico venezolano, le digo yo, es dominicano, pero se fue para Venezuela y duró todos los años del mundo por allá, echó raíces y volvió al país. Entonces él nos monitorea y me manda una serie de ideas sobre lo que yo decía de la integración de Danilo. Y dice Miguel García que algo está viendo Danilo en la candidatura de Gonzalo que no le gusta.
y que por eso arrancó temprano para La Vega. Esa es la opinión de un televidente de algún dato. Lo otro es sobre el problema de las alianzas, de las coaliciones, de los frentes, que hay alianzas y alianzas. Entonces yo remito al artículo de hoy en Diario Libre de Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País y presidente de ese partido, que se llama Nuestra Política de Alianza. O sea, él explica por qué Alianza País se ha quedado fuera de esto y hace un análisis político destacando 4 aspectos, comenzando con que la división del PLD es una oportunidad de oro para la oposición. Pero dice Guillermo que han leído mal esa oportunidad de oro y le han tendido un puente a Leonel. Entonces caracteriza a Leonel como un falso opositor y además termina discurriendo acerca del asunto de un Congreso diverso, de asaltar el Congreso, y él dice y habla de los pros y los contras que tiene eso. Entonces remito a la posición de Guillermo, ya que lo he mencionado varias veces en estos días, y creo que Alianza País y la gente de su entorno han hecho una lectura correcta de la política de alianza. Él no descarta que en algún lugar, en algún sitio a nivel municipal puedan pactar con una fuerza local reconocida, pero subraya que no esté Leonel Fernández. El invitado de la entrevista hoy es un hombre de buen plato fuerte, ustedes lo van a disfrutar. El señor Olivo Rodríguez Huerta es embajador dominicano en España, pero cuidado que no es de eso que vamos a hablar. Rodríguez Huerta es un hombre de una excepcional formación en el tema de derecho administrativo y derecho constitucional. De paso ha estado muy cerca de reformas constitucionales para presentar solo ese enfoque. Metido ahí en un debate de mucho conocimiento, pero es un hombre de conocimiento profundo también en el tema de derecho público, y como eso está en un debate tan intenso, lo hemos traído aquí para una conversación sin desperdicios luego de esta pausa. Continuamos en Enfoque Matinal. Inmenso placer recibir al señor embajador plenipotenciario de la República Dominicana en el Reino de las Españas. Qué bueno, lo lamentable es que no tendremos tiempo para hablar de ese trabajo en España de este embajador, porque él, y Yadi lo anticipó, es un excepcional jurista, de esos que uno llama con toda la razón y el conocimiento jurisconsulto, es decir, un jurista que es muy consultado sobre temas fundamentales, sobre todo temas de una terrible actualidad. Por eso es un inmenso placer, reitero, el recibir al embajador doctor Olivo Rodríguez y Huertas. Yo muy agradecido a ustedes, dos amigos muy queridos, por primera vez aquí. No te causamos ningún problema al brincar tan temprano. Es tu tradición. No, llegué rapidísimo. Pero tú brincas. Qué fluido es el tráfico antes de las 7 de la mañana. ¿Tú brincas temprano? Sí. Siempre. Porque además, el efecto que tiene cuando uno viene desde Europa es que entonces se despierta muy temprano. A las 5 de la mañana ya uno está con los ojos abiertos. No, sobre todo ese ir y venir porque que tiene. Son las 10 de la mañana en Madrid. Lo que está acabando con Olivo Rodríguez Huerta es ese ir y venir, porque ese llegar aquí, estar 3 días, irse 7, regresar otra vez, porque yo por alguna razón le doy el seguimiento y la verdad que va forzado, como va forzado el país con este ambiente. Caramba, qué difícil. Pero desde el derecho, comencemos hablando, por ejemplo, las primarias del PLD y todo lo que ocurrió. ¿Qué opinión tiene desde las leyes dominicanas? ¿Qué opinión tiene el abogado que se llama Olivo Rodríguez Huerta? ¿Qué lectura le da Olivo Rodríguez Huerta a todo lo que ocurrió y lo que se ha dicho y se ha analizado y se ha acusado? Bueno, como todos sabemos, las primarias fueron una novedad en el sistema jurídico nuestro, es decir, la modalidad de que estén previstas en un marco normativo de los partidos políticos, que es una reciente legislación. Hubo 2 tipos de primarias. Un partido se decantó por primarias cerradas, en base a su padrón de militantes. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana fue a través de primarias abiertas, que fue un gran debate que precedió y que incluso dilató la aprobación en el Congreso Nacional de la ley de partidos políticos, sobre todo, y un poco la de la ley del régimen electoral. Creo que se ha tratado de una experiencia importante
que ha dinamizado mucho la vida de los partidos, que ha generado cierta legitimidad de cara a la sociedad, porque de una forma u otra se involucra con carácter previo en este tipo de procesos. En el caso del PLD, que fueron primarias abiertas, es que los votos para ganar unas elecciones nunca provienen de los militantes. La gran votación para llegar a la presidencia de la República está fuera precisamente de los militantes. Es cierto que los militantes constituyen una base muy importante, pero sin esos votos que están fuera de los partidos es muy difícil obtener las mayorías necesarias para esos fines. Y por ello, ese sistema de primarias abiertas que algunos dicen, bueno, eso va más allá de los derechos de los militantes, porque se les cercena el derecho de los militantes de ser ellos quienes determinen quién sea su candidato. Lo que pasa es que cuando vamos a las elecciones, son precisamente esas personas mucho más allá de los partidos políticos los que van a decidir cuál es su preferencia. Entonces hay que poner, como decía Jaime David Fernández Mirabal en su campaña en el año 99 contra Danilo Medina, hay que poner los oídos en el corazón del pueblo. Pero ¿comparte o no Luivo Rodríguez Huertas el informe final de Participación Ciudadana que califica como ilegítimas esas primarias PLDistas? Bueno, ¿lo comparte? Sí. Mis amigos de Participación Ciudadana, imagínate ahí, el coordinador general de Participación Ciudadana es un hermano mío, Eiromi Castro, nada más y nada menos. Participación Ciudadana hizo su pequeña pirueta, ¿no? Yo creo en los informes que se emitieron en caliente el día de las elecciones, y la evaluación preliminar fue de felicitación a la Junta Central Electoral por la exitosa implementación del proceso de primaria y el rápido resultado transmitido por vía electrónica. Entonces yo me quedo con eso, no con una no le das validez no con la deliberación posterior. Creo que ahí hay un juego de palabras y demás, y ellos sí transmitieron en dos informes que hicieron durante el día de las primarias sus impresiones, que recogía algunas incluso sugerencias importantes para seguir en ese proceso democrático de avanzar en elecciones más transparentes. Olivo, hay varios escenarios legales. Yo voy a pedir tu opinión sobre dos últimos escenarios, que no necesariamente son más importantes que los primeros, pero están calientitos. El pasado viernes, un grupo de partidos encabezado por el reformista social cristiano inscribieron en la Junta Central Electoral la candidatura presidencial de Leonel Fernández, y el Tribunal Constitucional ha pedido a la Junta Central Electoral su opinión sobre las leyes y el reglamento que tiene que ver con las precandidaturas. ¿Está compelida la Junta a aceptar esa inscripción de Leonel Fernández y está obligada a responderle al Tribunal Constitucional en el plazo de 30 días? Nelson, hay dos aspectos en tu pregunta. En lo que se refiere al primer tema, la inscripción bajo el liderazgo del Partido Reformista Social Cristiano, ¿no?, de la candidatura del expresidente Leonel Fernández, no es propiamente una inscripción. En el marco jurídico del régimen electoral, de lo que se trata es de una propuesta de candidaturas. Como propuesta de candidatura, y al estar las candidaturas sometidas a un ordenamiento jurídico, entonces la Junta Central Electoral, como órgano de la administración electoral, tiene que simple y llanamente constatar si esa candidatura cumple o no con los requisitos que están previstos en la ley de partido, en la ley de régimen electoral y en el reglamento que ha dictado la Junta en ese sentido. ¿Por qué ese cambio? Que no es una cosa sino la otra. Una cosa es la propuesta y el órgano debe constatar que se cumplan los requisitos, porque una candidatura es algo que no es algo a la libre, es algo que deben observar, por ejemplo, desde temas muy generales como, por ejemplo, la persona cumple con la edad requerida para ser candidato, cumple con los requisitos que están previstos en tal o cual norma para tal cosa, cumple con el requisito, que es el tema de la polémica, de no haber sido perdedor en un proceso, para el mismo proceso electoral en otro partido. Entonces, pura y simplemente la Junta tiene que hacer una especie de checklist, y en el que diga no, si no cumple con todos esos requisitos, entonces se viola la reglamentación y la Junta no puede proceder a la inscripción. En ese caso, entonces el afectado puede interponer los recursos que el ordenamiento jurídico prevé, porque en un Estado de Derecho precisamente se trata de eso. Es un Estado cuyas instituciones y cuyos órganos administrativos, sus decisiones no pueden ser producto del capricho, sino que
están sujetos, condicionados por lo que diga una norma, y por otro lado, aquel que se sienta afectado por una aplicación del ordenamiento jurídico que considere irregular, sí, entonces puede acudir a los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son esos órganos jurisdiccionales y la opinión personal de Olivo Rodríguez Huertas a la intención de Leonel Fernández de ser candidato por el partido La Fuerza del Pueblo o PTD o como se llame? La opinión personal del jurista. Sí, bueno, el mecanismo jurisdiccional está previsto, o sea, le compete eso al Tribunal Superior Electoral. Decidir sobre la decisión que adopte, sea de admisión o de rechazo de la candidatura. Unos resultarán satisfechos con la decisión, otros para otros la decisión resulta adversa porque consideren que contraviene el ordenamiento jurídico, y solamente las candidaturas que cumplan con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico deben ser objeto de... Pero podría subir al constitucional si es negativo, el electoral tendría derecho de subir al constitucional. En principio no va directamente, o sea, el recurso como una decisión de alcance concreto particular debiera ir al Tribunal Superior Electoral. Ajá. Y si ahí no hay ganancia de causa. Que tiene la particularidad de poder pronunciarse por vía de excepción sobre cualquier alegato de inconstitucionalidad, que es lo que ha estado pasando en el caso. Al margen de esto, hay acciones que han sido elevadas ante el Tribunal Constitucional de manera directa, porque contrario a lo que era y lo que ha sido históricamente la voluntad del expresidente Leonel Fernández, siempre se ha opuesto a que existiese una acción directa de inconstitucionalidad y que cualquier persona tuviera legitimidad para eso. Recuerden aquello de mis decretos no pueden ser objeto de una impugnación. En esto el expresidente Fernández ha sido muy concreto, muy coherente, no de obstaculizar que cualquier persona pueda ir a un tribunal a plantear la inconstitucionalidad de la ley. En este caso ahora le favorece esa apertura de jurisprudencial que ya hizo el Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional, a través de la acción directa, puede pronunciarse si las normas que regulan el transfugismo, o como denominan en la legislación norteamericana, las leyes que regulan la actitud del mal perdedor. Hay un artículo hoy de Ernesto Peña, magnífico, que exhorto a todo el mundo a leer, salió en acento.com en esta mañana, la ley del mal perdedor, ¿no? Entonces, en ese caso, si decide expulsarla o si decide mantenerla dentro del ordenamiento jurídico. Por eso no condiciona en nada la dinámica en torno a la propuesta de candidatura, decisión sobre la misma, posibilidad de impugnaciones ante el Tribunal Electoral. En el tema que planteaba también Nelson en la segunda parte de su pregunta, es que conecta perfectamente con este asunto. Hoy sale en la prensa que el Tribunal Constitucional ha pedido opinión a la Junta Central Electoral. En el marco de las acciones directas de inconstitucionalidad, eso está regulado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. En esa norma se establece como es una acción objetiva en contra de una norma, que incluso el efecto es que va a tener un alcance general. Las decisiones que dictan el resto de los tribunales en materia constitucional tienen un alcance relativo para el caso. Es el llamado control difuso. Lo que hace el Tribunal Constitucional es el control concentrado de constitucionalidad, que es un control objetivo, erga omnes, que es oponible a todo el mundo. En el caso del control difuso que hacen el resto de los tribunales, la decisión solamente tiene un efecto relativo para el caso específico en que ha sido planteado. Pues bien, en este caso, ¿por qué se plantea la Junta? Porque si estamos hablando de una ley inconstitucional, no habría sentido de que le pidan opinión a la Junta Central Electoral, sino que se le pidan eso al Senado y a la Cámara de Diputados, que son los órganos constitucionales de los que emana la ley que ha sido objeto de la acción directa de inconstitucionalidad. Sin embargo, en este caso seguramente es que se trata, pues no conozco el detalle, pero presumo y sé que, imagino, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, que la situación es que como la Junta Central Electoral, en ejecución de la ley de partidos y de la ley de régimen electoral, dictó un reglamento respecto del tema de candidaturas y de primarias, etcétera, entonces seguramente esa no solamente se impugnó las disposiciones de la ley de partidos políticos y de régimen electoral relativa al denominado transfugismo, sino que también se habrá impugnado el reglamento que dictó la Junta Central Electoral. En ese caso, el Tribunal Constitucional, por mandato de esa ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, está obligado a pasar al órgano
administrativo del que emana la reglamentación, solicitarle también su opinión. Sí, pero la opinión personal, o sea, ¿estás en desacuerdo con que el candidato, con que Leonel Fernández pueda ser candidato? ¿En qué se sustenta? Porque los que dicen que debe ser tienen sus argumentos. Yo hice ahora en el programa hace 2 semanas un debate muy interesante con dos hermanos, Cristóbal y Manuel Fermín. Cuánto conocimiento y cuánta decencia. A mí me maravilló ver el conocimiento y la decencia de esos dos señores opuestos, ¿no? Sí, así es. Entonces, a partir de ahí, la posición de Olivo, que tú debiste ser la tercera persona que estuvo en ese debate. Lamentablemente, pero lo vi desde España te quita mucho tiempo. Pero lo vi, siempre te pido que me mandes el vídeo y gentilmente tú me lo remitiste. Manuel Fermín también me lo envió, que yo se lo había pedido. Mira, creo que lo que más daño ha hecho, y lo he dicho en otras ocasiones en estos días, al debate en relación a esta regulación en pro del buen funcionamiento de los partidos políticos, ha sido subjetivizar el tema en la persona de Leonel Fernández. Se trata no de una norma contra el doctor Leonel Fernández, se trata de una norma que trata de mantener, de fortalecer la vida democrática dominicana a través del establecimiento de reglas para el funcionamiento de los partidos políticos y de sus militantes, que por cualquier malquerencia no creen un cisma, una crisis en la vida institucional de algo que resulta clave en ese proceso de conexión entre la sociedad y el Estado, que es el regular funcionamiento de los partidos políticos. De manera que se trata de una norma no en relación a una candidatura presidencial, sino que afecta a todos los niveles de elección, a nivel del Poder Legislativo y a nivel de las administraciones locales, que tiene 2 niveles, el nivel del municipio con los ayuntamientos y el nivel de los distritos municipales. Entonces no es en relación al doctor Leonel Fernández. Creo que toda la crisis en torno al mismo ha estado en que como que se ha dictado una norma en contra del doctor Leonel Fernández. Todo lo contrario, el doctor Leonel Fernández y los partidos aliados hoy al doctor Leonel Fernández fueron de los principales promotores de eso. Nada más hay que ver la posición que bajo el liderazgo de José Francisco Peñaguaba adoptó el foro permanente de partidos políticos, en el cual están todos los aliados. Y uno de los puntos que consideraban esenciales ese foro de partidos se lo envió a la Junta Central Electoral cuando se estaba discutiendo la propuesta que iba a enviar la Junta. Después lo enviaron al Senado. Después fue defendido en muchísimas ocasiones. Lo dice muy claramente ese liderazgo, ese documento preparado bajo el liderazgo de José Fran, que ese es uno de los puntos clave para mantener el funcionamiento de los sistemas políticos. Incluso se adentra en la discusión constitucional. Yo siempre he dicho, por ejemplo, mi ahijado Miguel Valerio, que es un tipo que es un doctor en derecho penal y todo aquello, con todo aquello que el doctorado conlleva, hace unos análisis y yo le digo, ahijado, lo que pasa es que ese análisis que usted hace es como demasiado complejo. Mire, usted busca esta explicación que da José Fran Peñaguaba y lo dice de una manera muy sencilla. Al lado de los derechos fundamentales están los deberes fundamentales que están previstos en la Constitución. Y uno de esos deberes fundamentales es que todo ciudadano está obligado a contribuir con el fortalecimiento de la democracia. Y en esa Constitución del año 2010 no la podemos ver con un pedacito, una pinza, sino como un todo. Algo que, como diría mi amigo Servio Tulio Castaño, hay que tener una visión holística del tema. Y allí toca también no solamente ver esos deberes fundamentales de todos los ciudadanos de contribuir con el fortalecimiento de la democracia, sino también todo ese régimen constitucional, esos mandatos constitucionales en materia de partidos políticos, en lo que toca a la democracia interna, a la participación, a la publicidad de los mismos, es decir, a la transparencia. Es un conjunto de detalles que hay que verlo allí. El debate se ha dañado porque se ha querido vender la idea, y eso los amigos y colaboradores del campo publicitario del doctor Leonel Fernández han sido, hay que reconocerle, muy efectivos. Han vendido la idea de que se ha dictado una norma en contra del doctor Leonel Fernández. No, todo lo contrario. Si ni el propio Observatorio Político de la Fundación Institucionalidad de Democracia y Desarrollo se hicieron debates sobre la importancia de incluir reglas, que fuera de una forma o de otra, esa no es la discusión, sino que estaba previsto que eso se hiciera. Te comentaba que ese artículo que yo invito a que todo el mundo lea, de un joven brillantísimo, Luis Ernesto Peña, hoy día hace el símil, porque las experiencias comparadas hay que verlas. Y en un país que es cuna del liberalismo, desde el punto de vista del pensamiento, ¿no? Como los Estados Unidos, Luis Ernesto hace un análisis de cómo se regula
a nivel estatal en los Estados Unidos esto, y justamente la solución ha sido de lo que nosotros llamamos las disposiciones relativas al transfugismo, la ley del mal perdedor. Y de eso es lo que se trata, que no pueden las instituciones estar al servicio del mal perdedor. Mire, si Gonzalo Castillo hubiese sido el que hubiera perdido las elecciones, ese mal perdedor no es Juan Pablo hubiera Duarte, sido las elecciones y se va a otro partido. Ajá. Usted puede estar seguro que hoy día quienes defienden las posiciones externadas por el doctor Leonel Fernández estuviesen diciendo lo contrario, defendiendo la validez constitucional de lo mismo. Lo que pasa es que no hemos querido saltar la regla. La norma afecta a Fernández. Y es cierto, mira, el expresidente Fernández es una gran persona, ha sido un gran presidente, nadie puede restarle mérito, ha sido una persona decente en el ejercicio de la política, pero sin duda alguna un ejercicio tan prolongado del poder, una autoridad internacional tan grande ha llevado al el expresidente Fernández a creerse que él está por encima de todo y de que las normas hay que ajustarlas a la manera en cuanto a él. Si no es como él dice, no hay voto automatizado si no estamos de acuerdo todos. Es decir, todo es una posición que yo creo que debe bajarle un poco el tono. Yo pienso que él debe hablar con mi amigo Pelegrín Castillo, porque el líder del Opus Dei, mi santo, San José María Escrivá, lo dice muy claro. Mira, eso mismo que dice, dilo en otro tono, de otra manera, y verás cuántos resultados positivos puedes obtener. Eso dice San José María en camino. Entonces, el presidente Fernández, que ahora ha pasado de ser un antirreligioso a una persona muy religiosa, una persona que en el pasado tenía unas ideas progresistas, ahora hace causa común con las ideas más limitadoras de derechos en muchos aspectos de la vida social. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos ya ustedes ven qué está ocurriendo aquí. Una excelente, una personalidad que tiene argumentos para defender y defenderse. Continuamos conversando con Olivo Rodríguez Huertas después de la pausa. Continuamos con esta conversación con Olivo Rodríguez Huertas, embajador dominicana del Reino de España y además un jurista, jurisconsulto, como dice el señor McKinney. Son cosas, abogado. No, pues son niveles. Abogado de los tribunales de la República. Abogado de cualquier picapleito. Sí, Olivo, dos cosas. O sea, cuando tú hablas de que no es un asunto únicamente contra una persona, hay que recordar que se inscribieron como precandidatos más de 11,000 y que por el PLD fueron 6,000 y tanto, y que fue mucha la gente que perdió y que también están en juego cualquier decisión a favor o en contra de Leonel Fernández. Tiene que ver esa gente que perdieron también. Nelson, no solamente alguna gente perdieron, sino que algunos empataron y hubo que hacer una especie de rifa en la Junta Central Electoral de manera contradictoria. Lo digo en función... Es decir, esto ha generado una dinámica y una nueva cultura democrática en el país. Lo digo en función de lo que se está debatiendo, señalando y personificando esto en Leonel Fernández. Lo otro, Olivo, tú hablas de los derechos fundamentales. Aquí hemos traído distintas opiniones. Están los que dicen que los derechos fundamentales y la Constitución de la República predominan. Entonces, anteponen el artículo 23 y el 123 de la Constitución, derecho a elegir y ser elegido, los requisitos para ser presidente de la República, con el 149 de la ley de partido y el 134 de la ley electoral. Entonces, dice que predomina la Constitución, que predominan los derechos fundamentales. ¿Es válida esa diferenciación? No, claro, o sea, hay que partir de algo. La Constitución es la norma suprema del Estado y el resto del ordenamiento jurídico tiene que estar conforme a la Constitución. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es pretender que la Constitución comprende todo el ordenamiento jurídico. Lo que hay que ver es si cuando se regulan aspectos contenidos en la Constitución, si se exceden de los parámetros que la propia Constitución establece, porque esa misma Constitución que toman con pinza en relación a un determinado artículo establece la capacidad del legislador para regular esos mismos derechos, porque todo tiene que tener un límite. Si fuese así, entonces cualquier persona pudiera ir a inscribirse cumpliendo nada más los requisitos de edad, no necesitaría de los partidos políticos. Sin embargo, es a través de los partidos políticos, movimientos o agrupaciones oficialmente reconocidos por la Junta Central Electoral que usted puede ser objeto de una candidatura. De manera que, por eso en el segmento anterior hacía referencia a esa visión holística, ¿no?, de que alude tanto Servio Tulio Castaño,
que tiene una manifestación en el ámbito del derecho constitucional. Es decir, la Constitución no podemos verla con pinza por disposiciones separadas, sino como un todo. De hecho, en materia constitucional existe uno de los principios clásicos de interpretación, es el principio de concordancia práctica. Es decir, no podemos ver que en la Constitución existan disposiciones que se autoexcluyan una con otra, sino que en ese caso, si concurren varias disposiciones de la Constitución que lucirían, que fueran contrarias, entonces hay que buscar aquel sentido que haga y permita la vigencia de todas y cada una de las disposiciones. Entonces, esa es una de las posiciones extremas que se han planteado con este tema. Los derechos que establece la Constitución no pueden ser objeto de regulación. Eso se sabe que no es posible. Algunos han ido en una etapa un poco más avanzada. Dicen, bueno, mire, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos, como establece esto en el artículo 23, sobre todo este último texto internacional, establece los supuestos en los cuales puede ser objeto de regulación. Es decir, no es cualquier tipo de regulación. Y en ese sentido, dicen, entonces, esta situación no encuadra en este aspecto. Y existe todavía otros que omiten, ¿no? Algunos de quienes defienden esta posición omiten que la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esa lista, eso estaba muy bien documentado en el debate entre Manuel Fermín y Cristóbal Rodríguez en el programa de Pablo Macquine. Bueno, no es limitativa, sino que se extiende y que hay que entrar allí en una especie de test de razonabilidad. Al fin y al cabo, de eso es lo que se va a discutir, es respecto del alcance. Si una regulación, porque se habla, no es prohibición, es una regulación de esta naturaleza, bueno, cumple razonablemente con el test de constitucionalidad. Y allí es, por eso que se decían, estos temas al final van a requerir una interpretación constitucional. Ahora bien, el propio Tribunal Constitucional lo ha dicho. Mientras una norma no sea expulsada del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional, que es el único órgano del Estado con capacidad para hacer eso, esa norma se presume ajustada al ordenamiento jurídico y en consecuencia esa norma, esa ley, en este caso, tiene que ser aplicada. Ningún órgano administrativo, en este caso, por ejemplo, la Junta Central Electoral, puede desaplicar esa ley porque esa ley está arropada con eso que el Tribunal Constitucional, a través de sus precedentes vinculantes, que vinculan a todos los poderes públicos, por eso son precedentes vinculantes, ha dicho que mientras no lo expulse del ordenamiento jurídico ese alto órgano de interpretación constitucional, la norma hay que aplicarla, sencillamente. Pero recurriendo a lo holístico de Castaños Guzmán, vámonos a lo semántico. Hay toda una discusión semántica con aquello del precandidato, pero que dice, que no dice, que se remite a un candidato, pero yo no fui candidato, sino precandidato, yo no gané, por consiguiente, a mí no se me aplica. Ese, que es uno de los argumentos fundamentales de los defensores del presidente Fernández, ¿tiene validez jurídica? Bueno, es que yo pienso que todo lo que quieren hacer es una especie de trabalengua. ¿O es un error, o fue un error, o tú consideras, perdóname, que es un error como tantos que tiene la ley de partidos en la redacción? Yo no creo, ¿Se entiende? Yo me he leído el texto y creo que se entiende perfectamente. Y cuando tú te lees las recomendaciones del Foro de Partidos Políticos bajo liderazgo de Peñaguaba, todavía entiende con total y absoluta claridad. No, es opinión. Pero quédate en la ley de partidos. Esa fue la opinión que fue trasladada justamente a la ley de partido. Entonces, ¿de eso de qué se trata? Es el texto en el cual está establecido este requisito es precisamente en el ámbito en que se encontraba. Sí, pero el tema de la literalidad, Olivo, de la literalidad frente al espíritu de la ley. Hay una contradicción. Literalidad, tenemos dos textos, espíritu Pablo. de la Uno, ley. ¿Por dónde vas? El texto de la ley de partidos políticos, sí, y otro el artículo 134 de la ley de régimen electoral, que ahí no hay por dónde agarrarse. En el artículo de la ley de partidos políticos se ha querido establecer un tema semántico, precandidato, pero hay que verlo en el contexto del capítulo de la ley de partidos políticos que se está regulando. Lo que se está diciendo no es de que si usted fue candidato en otras elecciones, no. Aquí se está regulando para un proceso electoral determinado. Y la realidad es que en el caso del expresidente Fernández, la norma sin duda alguna se subsume. Él participó como precandidato, primero estuvo como precandidato a unas primarias, y en esas primarias ha perdido. Entonces no puede presentarse en el mismo proceso electoral
para otra contienda. Y de eso podrán jugar con una palabrita así, una palabrita. Lo que pasa es que la ley se remite pero más después, al que ganó, no se puede ir. No, un poco remitiendo al parlamentarismo europeo. No, el que ganó no me lo puedes comprar. Este perdió. ¿Cómo salvar eso, por favor? Es importante lo que tú estás señalando. Sí, ¿cómo salvar eso? Lo que se cubrió dentro de la ley son ambas etapas. Una, la ex ante, y otra ex post, ¿no? Después. En el caso, por ejemplo, del artículo 134 está, pero totalmente, literalmente muy establecido a ese respecto. Cuando se lo lee, entonces se van siempre, tú no ves que casi siempre la discusión quiere irse con el artículo de la ley de partidos. En esas discusiones que yo te dije que se dieron en el seno del Observatorio de Partidos Políticos Dominicanos de la Fundación Global, en el Foro de Partidos Políticos, bajo liderazgo de Peñaguaba, toda esa nomenclatura de partidos que apoyan a la candidatura del presidente Fernández, esto está, insisto, fue objeto de discusión. Aquí se quiso adoptar un concepto amplio. El concepto estricto del transfugismo era precisamente en la característica de un régimen parlamentario para aplicarlo a personas que ya habían sido electas y después me quiero cambiar para otro. Pero es que el régimen dominicano, lo que se quiso evitar, y creo que en eso el Partido Revolucionario Moderno tuvo un papel muy importante de cara a poder lograr esos artículos, es que se cubriera también el tema, no ya electo, sino de quien ha participado para ser candidato por parte de un partido, como no resulta beneficiado, entonces renunciar e irse a otro partido y presentar la candidatura, porque ese era el problema más serio en que se había dado en otras elecciones aquí en este país, era ese, ¿no? La ley del mal perdedor en un proceso de primarias. Pero al fin y al cabo veremos, y los órganos a que les corresponde esa interpretación al final lo harán. Pero lo que hoy día estamos hablando con esa propuesta de candidatura es que la Junta Central Electoral tiene que aplicar una ley y un reglamento que es absolutamente, se presume absolutamente su constitucionalidad y no le corresponde deliberar al respecto. En ese reglamento que ha motivado que seguramente el Tribunal Constitucional haya pedido la opinión a la Junta Central Electoral, ahí podemos ver, allí está también súper claro, ese reglamento no fue objeto de impugnación alguna por el presidente Fernández. Mira, varios artículos de la ley de partidos han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Sí. Las propuestas han provenido de prominentes figuras del litoral del expresidente Fernández. Han impugnado todo tipo de artículos. Esos artículos no fueron impugnados. ¿Por qué no fueron impugnados? Porque eso se correspondía con lo que fue la praxis del compromiso político de suprimir esa mala praxis del mal perdedor, no ya en el ámbito de las candidaturas y no remitir el transfugismo solamente a cuando ya tengo la candidatura me paso a otro partido. No fue nunca objeto de impugnación. Eso es importante. Fíjate porque no había sido afectado. La gente protesta cuando le dan. No hay forma de que yo pierda. Y perdió un novato político, le ganó en 60 días. Con la razón que sea, un novato político le ganó al expresidente Fernández la candidatura en 60 días. Y obviamente el ego de mi amigo, yo lo entiendo con toda compasión, el ego de mi amigo, el expresidente Fernández, ¿entiende? Hay que buscarle una salida, ¿entiende? Más allá del código fuente, de los algoritmos y de todas esas cosas. Hay que buscarle una satisfacción, porque él, ¿entiende? Que se ha entregado al país denodadamente, que fue tres veces presidente, que se crearon grandes riquezas aquí en el país. Bueno, a él no le pueden dejar así, él no merece algo de esa manera. Pero de eso no es lo que se trata, ¿entiende? De lo que se trata es de ser un buen perdedor democrático. Olivo, otro escenario se está dando en el Tribunal Superior Electoral. Los abogados del PTD, de González Espinosa, han acudido para objetar la fusión o cambio de nombre del Partido de los Trabajadores Dominicanos a Fuerza del Pueblo. Uno de los argumentos es que Fuerza del Pueblo no tiene personería jurídica, entonces no pudo haberse fusionado con el PTD porque era inexistente y no pudo tampoco un acuerdo de cambio de nombre. Además de otra cosa interna que ellos dicen que no se cumplieron. Parece que hay algo de cierto porque la candidatura en la Junta Central Electoral, como tú referías, la inscribió el Reformista. ¿Tú crees que tiene validez? Para curarse en salud, por si acaso. Sí, pero tendría validez el argumento de los abogados del PTD
de que esa fusión es inválida porque no tiene personalidad jurídica ni está constituido como partido? Sí, mira, escribí la semana pasada justamente 24 tweets, porque había escuchado en un programa de radio en la mañana a mi buen amigo Roberto Rosario, cuando le hicieron una pregunta al respecto, dice, pero yo fui presidente de la Junta Central Electoral, es decir, diciendo que si yo fui que hice eso tiene que estar bien. Luego, cuando salieron mis tweets, él dijo, no, yo aclaro algo, o sea, yo manejé la parte política de la discusión, la parte jurídica la manejaron en el plano interno, que yo me alegro mucho esa aclaración de mi amigo Roberto, porque yo dije, bueno, pero incluso lo atribuí, como mi amigo Roberto tuvo tanto tiempo fuera de la función pública, fuera del ejercicio de la profesión, atendiendo altas responsabilidades públicas, creo que se puso un poco voto y tiene una falencia en los conocimientos jurídicos. Me alegró muchísimo. Ese tuit fue muy duro. Me alegró muchísimo y aprovecho esta ocasión para corregir, porque con Roberto me unen estrechos vínculos de... Pero fue duro, el tuit fue duro. Pero yo estaba respondiendo a su afirmación, porque le pedí justamente a Eduardo Ramos, que se formó conmigo como abogado cuando en sus primeros años. Yo fui su asesor de tesis y él trabajó los primeros 2 años de su profesión, estuvo conmigo en la oficina. Me alegra mucho que todos estos jóvenes, Manuel Fermín, Eduardo Ramos, ese Luis Ernesto Peña, todos esos muchachos, estén en primera línea, porque antes aquí era un monopolio, Sánchez Morcelo, Ramón Pina, Vincho Castillo. Ahora aquí tenemos una playa de jóvenes súper talentosos que vienen y aportan al debate, para no mencionar a Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge, porque ya somos gente que estamos un poquito más pasados de edad, en ese sentido. Cristóbal llegó a los 50 el sábado pasado. Cristóbal no. Entonces, don Eduardo sí, un señor ya de una edad. No, y además tiene ya una melena pronunciada. En el caso en este caso, Eduardo Ramos le pido la instancia, déjame ver esto, y cuando veo aquello horroroso. Eso de la fusión es lo de menos. Es lo de menos, es decir, es obvio que para que haya una fusión tiene que ser entre 2 partidos, una fusión en el ámbito de los partidos políticos, por supuesto. Y la Fuerza del Pueblo es un nombre comercial que ha registrado mi compadre Radamés Jiménez con el expresidente Fernández para dedicarse a actividades comerciales, de asesorar, en la Fuerza del Pueblo. Así que está registrado en la oficina. Lo grave es la cantidad de violaciones que se dicen allí. Miren, algo que es muy importante resaltar es que el primer Tribunal Superior Electoral que presidió mi amigo y compueblano Mariano Médico Rodríguez Rijo, y este segundo Tribunal Superior Electoral, que ha ido reforzando enormemente toda una jurisprudencia que hay que destacarla, que ha ido en pro del fortalecimiento de los partidos políticos. Y a recordar a los partidos políticos, miren, usted tiene unos estatutos. Esas son reglas que condicionan su accionar, así como en la sociedad la Constitución y las leyes y los reglamentos vinculan a todos los ciudadanos. Asimismo, en el seno de los partidos políticos, ustedes tienen que cumplir con los estatutos. No es cualquier órgano el que pueda adoptar una decisión, no, es el órgano que la tiene expresamente atribuida. No es de cualquier manera que ustedes pueden hacer una asamblea, modificar estatutos, etc. Y esa institucionalidad jurisprudencial, por lo que veo en la instancia del licenciado Eduardo Ramos Elías, es una cosa que uno dice, por Dios mío, como diría el doctor Castillo en su programa La Respuesta, pero Dios mío, qué horror es esto, qué ha sido esto, y qué es lo que ha pasado, y quién ha sido que ha estudiado estas cosas. Esos son los problemas que tú denotas. Y entonces los tribunales están para imponer la vigencia del derecho. En este caso, el Tribunal Superior Electoral, que está conociendo de esas instancias, obviamente una instancia que está hecha a la luz de la jurisprudencia constante, que hay que reconocer, este Tribunal Superior Electoral ha reforzado y ha profundizado de cara a que los mandatos constitucionales en materia de partidos políticos, de democracia interna, de participación y de transparencia sean una realidad. Toda esa jurisprudencia está orientada a eso. Y esto no puede ser un boomerang en el sentido de que se percibe desde fuera de la discusión que hay un gran interés especial, marcado interés, en evitar a toda costa, haciendo lo que se tenga que hacer, lo posible y parte de lo imposible, que Leonel Fernández sea el candidato. ¿No será un boomerang? ¿No estarán creando un mártir de todo esto a un candidato que, si bien tiene sus luces, tiene una tasa de rechazo importante? Eso es importante. ¿De qué manera se puede explicar esto? Es importante tu pregunta, Pablo. Lo que pasa es que lo que se está discutiendo aquí es si esta es una sociedad nobiliaria, una sociedad estamental o no. Es decir, donde hay unos reyes, unos varones a los cuales
por su alta investidura, por los aportes tremendos al fortalecimiento de la democracia, al ejercicio del poder, al crecimiento del país, no se le aplican las leyes y a otros sí. Leyes que fueron impulsadas también por esa misma persona, como ya he señalado. De eso es lo que está en juego. Y la estrategia, por eso señalaba en el segmento anterior, la estrategia comunicacional ha sido muy efectiva. Ha sido hacia victimizar a la figura del expresidente Fernández. Por eso hablo que quizá cuando de lo que se trata es que el expresidente Fernández quiere colocarse por encima de un ordenamiento jurídico. Él tuvo la posibilidad en sus manos de que en el seno de su hogar familiar siguiera la presidencia de la República apoyando a su esposa. ¿Sabe la revolución que hubiese sido? La doctora Margarita Cedeño, primera mujer presidenta de la República, una mujer que pasó por el ejercicio del Estado, no como mera vanidad, no para la vanidad que dan las posiciones de primera dama y luego la de vicepresidenta de la República, una mujer que ha dedicado el ejercicio de la política para cultivarse, para formarse, hasta tener un respeto realmente apreciable por el manejo transparente, por la responsabilidad con que ha asumido importantes programas, tanto en el despacho de la primera dama cuando estuvo el presidente Fernández del 2004 al 2012, como en el gabinete de políticas sociales a partir del año 2012. Él tuvo la oportunidad de que la presidencia de la República se quedara en el seno del hogar. ¿Te parece un error determinante del doctor Fernández? No, me parece que es lo propio de una conducta. El doctor Fernández, como ha sido parte del caudillismo dominicano, entiende que mientras él respire, nadie puede aspirar. Y de eso es lo que se trata. Mientras él respire, nadie puede aspirar. ¿Eso era de Balaguer? Bueno, es no, que aquí se cambian las cosas según en esa mutación, en ese desdoblamiento que yo he señalado, que he calificado, ¿no? de esa desaparición, ¿no? De la identidad, ¿no? del presidente Fernández, vemos esas cosas. Pasa de un momento a otro. Llegamos llenos de patriotismo y se va al local del Partido Reformista. Todos los reformistas venimos. O sea, cuando usted ve ese tipo de cosas, entonces tiene que observar el por qué no. Esto es a todo dar. Bueno, tú que estás en España sabrás lo mucho que se ha citado una frase griega que la citó Fraga y después González, aquello de que la política siempre ha hecho extraños compañeros de cama. Bueno, mira, sin terminar con una chanza, porque es de la vida real. Eso de que mientras Balaguer respire, que nadie aspire, es de un amigo que fue senador por una provincia de la línea. Y yo le decía, y ven acá, ¿y cómo ustedes saben que respira? Le ponemos un espejito. Un espejito. Y si lo empaña, respiró el doctor. Muchísimas gracias. Gracias, bueno, Pablo. Gracias. Ya ven ustedes. ¿Te va a quedar para Navidades aquí? No. En España me espera por allá mi amigo Mario Albelo Camaño y Martín Bretón. A él le dicen el boomerang porque va y viene. Pero bueno, por eso sabíamos que iba a ser una entrevista como ha sido. Ahora lo que urge, señor Rodríguez, es rápidamente, raudos y veloces, buscar a un defensor jurídico de la posición del doctor Fernández, porque palabras ha habido. Muchísimas gracias, embajador. Gracias. Que por cierto, perdón, abuso de, no me mate, señor productor ejecutivo, no me mate. ¿Cómo se ha logrado lo que se ha logrado en una embajada que nunca había hecho tantas cosas en tan poco tiempo? ¿Cuál es en un minuto? ¿Cuál ha sido la estrategia? Porque ahí sí es verdad que no tenemos contradicción el embajador y yo. ¿Cómo ha sido posible esto? 2 palabras, sí. Trabajando y sencillez. No más preguntas. Muchísimas gracias. Continúa Enfoque Matinal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo amanece el día? Bueno, ahora lo digo en modo semáforo, así que iniciamos con la luz roja. La Procuraduría General de la República en las últimas horas nos ha recordado un expediente de esos que le dan por la llaga, le dan por la madre a la comunidad, en la que ocurren cuando usted ve que ese héroe de la ciudadanía, de la gente con problemas, llamado fiscal, de repente es avergonzado en público con expedientes como este.
Han destituido al que ya había sido suspendido fiscal titular de Barahona, no un interino cualquiera, no, el titular de Barahona, Iván Ariel Gómez Rubio, quien había sido objeto de una investigación en los últimos meses por un caso muy bochornoso. Este señor había sido acusado de tener unos vínculos fuertes con el narcotráfico, de modo tal que era capaz de moverse hasta jurisdicciones que no eran las suyas para defender supuestamente a hijos de droga que venían entrando por las costas del sur del país. En este caso, la investigación que provocó que las autoridades intervinieran era justamente una situación que se dio en Azua. Según la investigación, él era informado por un extranjero vinculado a esa estructura criminal para que saliera entonces a proteger lo que estaba por llegar. Pero resulta que la misma investigación da el traste con que este hombre era un dirigente político enquistado en la justicia, que trató en más de una ocasión de entorpecer la investigación, de ver si era posible detenerla, que eso no se hiciera público y que él renunciara con muy alto perfil y luego aspirara a un cargo político de elección. Esas cosas que hacen que la gente sienta un dolor, que es en lo profundo, tan profundo que la medicina no llega a sanar. Pero hay una pregunta que esto desata también. Estos expedientes que la Procuraduría expone con el interés de que veamos cuánto trabaja y qué bien lo hace, ¿van a parar a un sometimiento a la justicia? Porque yo tengo aquí en ese jarabito que uno se ve para la memoria, otros casos similares en los que esa gente está en su casa muy tranquila ejerciendo a lo privado. Si alguna vez hizo daño a la cosa pública, eso no importa, parece a la justicia. Ajá. Pasemos a la luz amarilla. Se ha convertido casi en una tarea de todos los días, cuando uno usa mucho las autopistas, ver accidentes cada vez más trágicos. Anoche, cuando venía de Santiago para acá, porque tuve que hacer una ruta por ahí, se dio un accidente terrible con muchos involucrados y saldos de vida a la altura de la entrada de San Francisco de Macorís. Y uno entonces comienza cada vez a sentirse más aturdido cuando ve la suerte que tienen que sortear las ambulancias. Es un trabajo desafiante que, pese a la buena voluntad que trae y a que muchos conductores entiendan que tienen que quitarse del lado, no coinciden que la sociedad se convierta en una colaboradora de esa clase de momentos, de tragedias que son por minutos la diferencia entre la vida y la muerte. Con lo bien que lo está haciendo el 911, uno quiere invitar a que se haga una campaña nacional, porque tenemos ya muchas ambulancias, suficientes como para generar un cambio, pero si van solas por el camino, gritando con su sirena, sin que les escuche ni siquiera el que esté de al lado, esto cada vez es una tarea más complicada. Sabiendo cómo nuestras autopistas se han convertido en un actor criminal, no por la autopista, sino por los que van por ahí, esto necesita rápidamente una intervención. Dio dolor ver el caos en el que se convirtió esa autopista, en un momento en que había gente ahí languideciendo y otros intentando, con 4 o 5 carriles improvisados, llegar primero. ¿Por qué? ¿Qué les importa a ellos? Señores, esto es muy serio. Pasemos a la luz verde. Ya en el país hemos pasado al reconocimiento de lo mal que es la cantidad de plásticos que llegan al mar. Por días lo hablamos, lo requete hablamos, pero ahora, ¿quién hace el cambio? Hay un cambio que yo quiero destacar, se espera de la comunidad, de los inversionistas en turismo, porque nuestras costas, con una gran cantidad de hoteles, generan una actividad en la que se usa mucho el plástico. Yo quiero por eso saludar, y ese está en verde por eso, cómo este fin de semana pude contemplar de primera mano lo bien que le están haciendo muchas cadenas como AMSA Marina, que han decidido eliminar el plástico desechable del uso de su actividad cotidiana, incluyendo vasos desechables, solvetes. A veces la gente se pone pesada porque quiere que le busquen ese solvete como sea, pero como una decisión administrativa, esta y otras cadenas lo están haciendo y uno quiere saludar eso, porque esos cambios se notan. De paso, me reportaron que la cantidad de plásticos que colectaban en los filtros de las piscinas era increíble, como también los que iban a llegar al mar por gente inconsciente. Así que esas decisiones, repite uno, generan cambios no solo para el turismo del que esperamos tanto, lo hacen para todos. Hasta aquí con cariño el semáforo.
Gracias por continuar con nosotros. Aquí temprano tenemos una agenda que es muy variada. Así que dentro de esa variedad no puede faltar la asesoría en derecho. Ahora mismo la sociedad está cada vez más expandida en derechos que usted tiene que conocer para poderlos defender oportunamente. Y a veces simplemente hasta para evitar un problema. Así que vamos a presentar a nuestra querida Rosa Pérez Melo para este momento de asesoría legal que yo sé que todos van a aprovechar. Hola Rosa, buenos días. Buenos días, Adis. Me siento contenta de poder compartir la mañana de hoy contigo y con nuestros amigos televidentes. Hoy estamos de rosadita, tú más ese color más encendido, yo tengo algunas aquí matices de rosado. Así que este es fresquito de la mañana, que ponga uno la mente donde tiene que estar. Rosa, ¿sabes que ahora cada vez por más necesidad, no necesariamente un lujo, esta es una sociedad en que las familias necesitan a una trabajadora que asista a los deberes de la casa, porque la mujer se ha pluralizado mucho en su deber en la calle, la profesionalización. Todo eso incluye una nueva relación de derechos. Así que vamos a hablar del tema, como ya nos hemos puesto de acuerdo, y arranquemos presentando cuáles son esos derechos que tienen que conocer tanto los empleadores como las trabajadoras domésticas. Sí, vamos a comenzar definiendo, Adis, si me permites, el concepto de trabajadoras domésticas. El Código de Trabajo es bastante preciso e indica que la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico es toda persona que de manera habitual realiza labores propias del hogar. ¿Cuáles son esas labores propias del hogar? Aseo, que cocina, que da asistencia. Entonces esas son las trabajadoras o los trabajadores domésticos. Entonces, el cuidado de los niños. El cuidado de los niños también, toda esa parte que se necesita, que es vital, como comentaste, en nuestra sociedad dominicana, que alguien colabore con esas tareas, los hacen las trabajadoras o los trabajadores domésticos. Entonces, dentro del Código de Trabajo, le da una serie de derechos y de disposiciones que tienen a su favor. Y no solamente el Código de Trabajo, es bueno que definamos que los dos estamentos jurídicos que establecen los derechos de los trabajadores domésticos están en el Código de Trabajo Dominicano y en el Convenio 189, un convenio internacional. ¿Cuáles son estos derechos? Pues tienen derecho dentro de 2 jornadas seguidas a un descanso de 9 horas. Imagínate que mayormente las trabajadoras domésticas están afanadas dentro de la casa. Por eso, dentro de 2 jornadas seguidas, ellas tienen un derecho a ese descanso de 9 horas. Igualmente, semanal, tienen derecho a 36 horas de descanso semanales. Aparte de esto, está el salario de Navidad que viene por ahí, ¿verdad? Todo el mundo está esperando su doble sueldo en todos los estamentos, no solamente las trabajadoras domésticas, sino que todos los empleados estamos esperando los chelitos, el doble sueldo de Navidad. Entonces tienen derecho a ese salario número 13 de Navidad. Aparte también las vacaciones. Luego de un año ininterrumpido, usted tiene, el cuerpo se lo pide, necesita descanso y esa trabajadora doméstica tiene derecho a esto. Un punto clave e importantísimo que tienen derecho, según lo que establece el convenio 189, es a un plan básico de seguro de salud. Y dicen, no, pero que yo no puedo, y estábamos conversando ahorita, que decía una compañera, que yo no puedo como empleadora pagarle un seguro de salud porque yo soy una persona de clase media baja, no tengo los recursos para pagar, yo apenas la tengo por una necesidad puntual y porque no tengo opción, porque trabajo fuera y alguien tiene que atender a mis niños. Entonces es importante decirle que esta es una prerrogativa del convenio 189 y es obligatorio, y esta es una prerrogativa estatal. Es tan así que las trabajadoras domésticas pueden acercarse a SENASA y obtener de manera gratuita, señores, su seguro de salud. Esta es una información sumamente importante porque tenemos más de 300.000 trabajadoras domésticas registradas en el país, y a partir del 2015 y de la ratificación de este convenio, si usted es trabajadora doméstica, usted no está escuchando, usted es empleador y es un empleador justo, un empleador que quiere lo mejor para esa señora que tanto a usted le da, entonces usted puede decirle, vamos a SENASA, yo te voy a hacer una carta, el procedimiento es el siguiente, tú le haces una carta diciendo que esa señora trabaja para ti en un horario que no necesariamente tiene que ser diario, sino trabaja, entonces con esa carta ella puede acercarse a SENASA y la pueden incluir en el seguro de salud. ¿Cómo funciona eso? Porque estás hablando de gratuito, pero ¿es gratuito aún para aquellas que trabajan? ¿El empleador hasta qué nivel debe asumir un compromiso económico?
Sí, el Estado, en principio, por la ratificación del convenio, tiene que asumir esa responsabilidad, porque es como comentamos, no todas las personas de clase media, una persona de clase alta puede que tenga los recursos suficientes para asumir la responsabilidad, pero una clase media no tiene los recursos. Entonces la trabajadora doméstica tiene derecho, es un derecho fundamental a la salud. Entonces no es justo que los demás trabajadores de contrato de tiempo indefinido sí estén y ella no. Entonces el Estado, a través de SENASA, ha asumido la responsabilidad. Es decir, no vamos a decir que la carga la tiene el empleador. Ahora usted tiene como empleador la responsabilidad, y se ve en los tribunales de la República esto, de que esa señora que trabaja con usted o ese señor tenga su seguro médico, porque es obligatorio. Es decir, toda persona, según el convenio, trabajadora doméstica, tiene que tener un plan básico de salud. Y ya si el Estado, de manera gratuita, ha tomado la prerrogativa, ¿qué le cuesta a usted como empleador, verdad? Asesorarse bien, que qué bueno que existen estos programas, ¿verdad? En CDN, Poder Ciudadano, para que el ciudadano se oriente y le pueda brindar las herramientas necesarias a sus colaboradores. Y en este caso, usted simplemente con una cartita y le dice a la señora, si usted tiene hijos menores de 21 años, también lo incluyen. Y si tiene un esposo, la señora tiene un esposo, también con el acta de matrimonio, también con el acta de unión libre que se hace, los que no están casados y ya tienen un tiempo prolongado, con esa acta frente a notario público, puede llevar esta documentación y le incluye en SENASA, ¿verdad? Entonces, este punto quería tomarme un tiempecito para abordarlo de manera más amplia, porque es importante que la población conozca de él. Como es importante también que viene por ahí la Navidad. La Navidad genera ilusiones, expectativas de un bono especial, que de ley es garantizado. ¿Cómo funciona el asunto para las trabajadoras domésticas? En el caso de la trabajadora doméstica hay una parte muy especial que la vamos a mencionar, y es que las que están viviendo en casa de su empleador le correspondería, según la ley, el Código de Trabajo, el 50% de ese salario de Navidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque se supone, que eso es a la luz de lo que plantea el legislador, que a usted la mantienen, por así decirlo, tiene un tiempo viviendo en esa casa, a usted le dan comida, a usted le dan abrigo, a usted le dan un techo. Sí, si no tuviera esta prerrogativa, tendría entonces que pagar fuera todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso, a la luz de la legislación, le correspondería el 50%. Independientemente de esta disposición, hay muchos empleadores conscientes que dicen, no, esta señora me ha asistido. De hecho, estoy haciendo otra maestría y conversaba con él, tiene 10 años viviendo con él, y él dice, no, yo como quiera le doy a Teresa, por poner un nombre, ¿verdad?, supuesto, le doy todo su salario de Navidad completo, porque ella se lo merece. Sí, hay personas conscientes que, independientemente de lo que establece la legislación, deciden darle el salario de Navidad completo, pero en la disposición indica que el 50%, si vive contigo, porque si no vive contigo, usted tiene que darle el salario de Navidad completo. Si lo que asiste son 8 horas, que es otro tema también, que para las trabajadoras domésticas no se establece un horario de trabajo como en contrato indefinido, sino que para las trabajadoras domésticas el código no dice, mira, son 8 horas laborables, sino que pueden trabajar de manera indefinida, independientemente las jornadas de descanso que sí le plantea la ley. Yo digo que es una interpretación mezquina la de la ley, que plantea que el 50% de lo que una doméstica percibe, su empleador se lo entrega en manutención o en el sostén de la vivienda y también de la comida, porque a final de cuentas la trabajadora doméstica justamente termina siendo objeto de explotación en el tema de horario. Así que un reporte de humanización del servicio de cualquier empleador puede ser la consciente interpretación de que ella en ese salario navideño perciba su 100%. No obstante, si se da una discusión,
¿podría un empleador, tú dices, acogerse a solo entregar el 50%? Claro que sí, podría acogerse porque eso es lo que establece la legislación de manera práctica, y lo dice porque una cosa a veces es la justicia y otra es el derecho, y tenemos que estar claros de esa parte. Existen estamentos jurídicos, normas establecidas, ¿para qué? Para regular las relaciones entre las personas y lograr que nuestra sociedad sea más equitativa, pero una cosa resultaría ser el derecho y otra cosa lo justo. Entonces ya está conciencia de ese empleador si le va a entregar, ¿verdad?, su salario de Navidad completo o no. ¿Qué tendríamos entonces que darles de consejo ya para la parte final? Sí, es importante el tema del seguro. Eso es sumamente importante, que usted como empleador le gestione a esa trabajadora doméstica que tanto le ayuda en casa su seguro. Y si usted es una trabajadora doméstica que nos está escuchando y ya sabe de esta disposición, que usted tiene derecho a un plan básico de salud, pues gestione esto porque es sumamente importante, y los derechos que hemos planteado aquí, si usted quiere ampliarlo, ¿verdad?, porque hemos dejado algunos que no hemos podido mencionar por el tiempo, también pueden escribirme por las redes sociales y yo entonces le ampliaría, especialmente con el tema de la maternidad, que es muy, muy interesante. Que en un momento determinado podamos plantear. La maternidad de las domésticas, sí, así es. Rosa, muchísimas gracias, lindo día, linda semana para ti, gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes también, familia, que tengan un buen día, siempre en sintonía con la programación de CDN. Bye, bye.